Amén. Amén. Bondadoso Padre, soberano Señor, con gozo y alegría nuevamente en las horas sagradas de este santo sábado, se reúnen sus hijos, dando infinitas gracias, porque al extendernos la vida, nos permite nuevamente continuar con el maravilloso estudio de este libro que el Señor dirigió a su siervo para escribir y para que podamos ser a través del estudio en este momento y para los que en un futuro van a escuchar este canal, podamos todos ser bendecidos, fortalecida nuestra fe. Infinitas gracias, Señor, porque nos permite, además de la vida, los medios, los recursos, para que este canal se convierta en una bendición en donde se está pregonando, donde se está levantando la voz para predicar la verdad y para señalar el error. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenos días, mis Amén. hermanos. Nos reunimos nuevamente con gozo, con alegría, para continuar con el estudio. Cada vez que avanzamos en el estudio de este libro, nos damos cuenta cómo nuestra comprensión acerca de esta naturaleza se está fortaleciendo para que el Señor, porque el Señor a través de este estudio nos va a evitar entrar en doctrinas de demonios y sobre todo para poder compartir con otras personas. Así de que hermanos, bienvenidos y entonces vamos a ubicarnos en el sitio donde quedamos hace 8 días. Quedamos en la página 129, página 129, pero vamos a recordar, haciendo un pequeño recuento, en qué sección estamos. Estamos en la sección 4, que está titulada La época de la confusión, cuando la iglesia habla con dos voces. ¿Cómo se inició esa época de la confusión? ¿Quién lo recuerda, hermanos? ¿Cómo se inicia esa época de la confusión? Que aquí el autor del libro lo llama como el ocaso de esa época de claridad que fue desde 1852 a 1952. Bueno, recordemos que se da inicio a esta época, eh, digamos de una manera pública, porque muy seguramente en años anteriores eh, hubo intentos y hubo personas que no estaban de acuerdo y manifestaron estos errores. Pero aquí, en 1952, aparece una primera publicación en la Review and Herald. Esa edición de esta cita, contraria a todas las que hemos venido estudiando, aparece en dos ediciones, el 10 de julio y el 17 de julio de 1952. Y recordemos cuál fue esa cita. El autor de este libro, refiriéndose a esa cita, le dio varios calificativos. Dice que fue una cita que en él causó y en los que estaban en esa época inmenso asombro, una cita sorprendente, una cita que no tiene en cuenta la historia, la parte histórica de la denominación, una cita que la llama él desconcertante. Y esa cita dice que los adventistas, está hablando de todos los adventistas, como si todos creyeran lo mismo. Los adventistas creen que Cristo, el último Adán, poseyó en su parte humana una naturaleza como la del primer Adán. ¿Y cuál era la naturaleza de ese primer Adán? Aquí él no hace
distinciones si fue antes o después. El primer Adán antes del pecado, naturaleza impecable, no caída. Y dice, una naturaleza libre de cualquier mancha contaminadora de pecado, pero capaz de responder al pecado. Y que esa naturaleza estaba en desventaja por los debilitantes efectos de 4000 años de incursiones pecaminosas en el cuerpo humano, en el sistema nervioso y en la parte ambiental. Esta declaración vino a ocasionar este desconcierto, este asombro en quienes en esa época la leyeron en aquella fecha. Y pues ya hemos nosotros estudiado qué problemas traía esta fecha, por qué esta cita, por qué empieza a ocasionar confusión. Luego, en el año 1957, aparece otra cita que aquí la llaman un nuevo hito en la historia de nuestra iglesia, es decir, un nuevo acontecimiento que ayudó a marcar el inicio de esta época de confusión. Fue en abril de 1957 en la revista Ministry. ¿Qué decía esa cita? Dice, cuando el Dios encarnado entró en la historia humana y se hizo uno con la raza, es nuestro entender, dice el que escribió esto en esa revista, es nuestro entender, es decir, nosotros entendemos, nos parece, que Él poseyó la naturaleza no pecaminosa con la cual Adán fue creado en el Edén. Entonces, esta fue la segunda publicación que aparece totalmente contraria hasta lo que nosotros hemos leído, hemos estudiado hasta 1952. El autor del libro nos dice que ellos buscaron esa edición porque vieron que en esta edición continuaba el escrito y dice, siguiendo pacientemente todas estas instrucciones, buscamos esa edición de la revista Ministry y encontramos para nuestro asombro un cabezal de párrafo que decía en esa época, tomó la naturaleza no pecaminosa de Adán antes de la caída. Y en el estudio del sábado anterior, ellos nos dan unos puntos especiales, unos puntos, unos aspectos importantes para que nosotros tengamos en cuenta cuál fue la metodología que ellos siguieron para poder empezar a publicar, empezar a escribir y a que aparezcan en estas revistas de importancia para el mundo adventista en esa época. ¿Cómo hicieron? ¿Qué metodología emplearon para poder hacer estos cambios y presentar estos errores o esta doctrina de demonios? Entonces dice que tuvieron que tomar los escritos del espíritu de profecía, arreglarlos cuidadosamente, es decir, cambiarlos, mutilarlos y hacer énfasis en determinadas palabras o frases de esos escritos para que pareciera como si Elena de White creía que Jesús vino en la naturaleza no caída o antes de la caída de Adán. Cuando nosotros ya hemos comprobado por estos escritos, por el estudio de este maravilloso libro, que en ninguna cita ella dice exactamente eso. En ninguna cita, las 400 que hay en el espíritu de profecía, la hermana White expresa que el Señor Jesús vino en naturaleza no caída de Adán. Pero ellos hicieron arreglos para que aparecieran estas citas y enfatizaron en frases, interpretándolas ellos y diciéndole a los lectores que ella creía igual que ellos. Otra metodología es que cuando la profeta del Señor
en sus escritos aparece naturaleza caída o naturaleza pecaminosa, ellos las interpretaron y se las envían así a los lectores como si solamente esa naturaleza caída se refiriera únicamente a su naturaleza física y nada más. Es decir, tomó la forma de hombre exteriormente, pero interiormente su naturaleza no era como la del hombre caído como somos nosotros. Otro aspecto, otro punto a tener en cuenta es que ellos utilizan la palabra vicariamente o vicario, dando a entender que el Señor Jesús, cuando se desempeña como hombre aquí en la tierra, lo hace de una manera pretendida, fingida, es decir, realmente no fue hombre. Nosotros tenemos muy claro que realmente el Señor Jesús, cuando vino como hombre a esta tierra, tomó la naturaleza del hombre caído, se hizo verdaderamente hombre, claro, sin dejar de ser verdaderamente Dios. Otros aspectos que nos indican para que tengamos muy en cuenta es que nosotros en la sección 3 que terminamos como la época de claridad, en todas esas citas no hay ninguna en donde vayamos a encontrar expresado literalmente y claramente que el Señor Jesús vino en la naturaleza de Adán antes del pecado. Y que en ninguno de los escritos de esas citas la hermana White empleó la palabra carnal o naturaleza corrupta. Siempre leímos que fue naturaleza pecaminosa o naturaleza no caída, caída después del pecado de Adán. Terminamos en el sábado pasado diciendo que nosotros debemos observar también otros aspectos que tuvieron en cuenta estas personas que empezaban a presentar esas declaraciones falsas, erróneas, cambiando esta doctrina que había sido junto con los pilares, junto con todos los que son los fundamentos de los adventistas del séptimo día, establecidos por el trabajo de nuestros pioneros, de la profeta del Señor. Y hemos leído reiteradamente la cita donde dice que cuando ellos no entendían un pasaje, el Espíritu del Señor tomaba a la profeta del Señor. Y cuando ella salía de la visión o del sueño, si era un sueño, ella podía explicarles claramente a sus compañeros de estudio, que muchas veces les llegaba la noche, pasaban la noche en oración y en estudio. Bueno, entonces dice que nosotros también ya estamos en la página 129, hermano Carlos, eh, que nosotros debemos observar nuevamente que, dice el autor de este libro, los escritos adventistas no aplican la palabra carnal a Jesús. En las escrituras, en, la, en los escritos de los pioneros, en los escritos de la profeta del Señor, no se le aplica al Señor la palabra ni carnal ni naturaleza corrupta. Esa fue una palabra empleada por ellos, los que hicieron estos cambios. Otro aspecto es que lo esencial en el problema de los escritores se ve ahora que es la doctrina del pecado original, definido como culpa heredada más debilidad heredada. Entonces, ¿qué se empezó a notar? Que para que ellos pudieran sostener esta falsedad, este error, esta doctrina de demonios, tuvieron que aceptar, entrar
al, al, a la doctrina de esta corporación, de esta iglesia adventista en ese momento, aceptar la doctrina del pecado original. Y ya nosotros sabemos que cuando se acepta esa doctrina del pecado original, pues eso origina una cadena de errores, como es entonces aceptar el dogma de la Inmaculada Concepción, y eso conlleva a remover otros fundamentos, otras doctrinas de la Iglesia Adventista. Los protestantes han estado divididos en este punto durante siglos. ¿Cuál es el punto? El pecado original. Aquellos que son calvinistas insisten en que todos los seres humanos heredan la culpa de Adán, juntamente con la debilidad. Aquellos que son arminianos, wesleyanos, rechazan la doctrina de la culpa heredada y aceptan solamente la doctrina de la debilidad heredada. Entonces, calvinistas, que son la mayoría, que es la mayoría del mundo evangélico y católico, aceptan la doctrina del pecado original. Es decir, Adán pasa en sus genes el pecado y por eso somos, según ellos, nacemos pecadores. También pasan la debilidad. Los arminianos y wesleyanos no aceptan esta doctrina, la rechazan y dicen solamente heredamos la debilidad, no heredamos la culpa del pecado. Y para esto pues nos mandan a mirar Ezequiel 18:20, que la conocemos, pero vamos a recordarla, que es una cita para tenerla en cuenta cuando estamos hablando con personas que tienen esa falsa doctrina. Si algún hermano lo tiene a la mano, Ezequiel 18:20. Amén. El alma que pecare. El Dice, alma que... sí, así es. Adelante, Diga, hermano. diga, hermanita. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, sobre el mismo justo, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, no se hereda, el padre no le transmite al hijo el pecado para que nazca como pecador. Lo único que heredamos es esa debilidad, lo que está manifestado a veces en algunas citas como los efectos debilitantes que acabamos de leer, los efectos debilitantes de esos 4.000 años de pecado. Eso sí lo heredamos. Y por eso tenemos esa tendencia a pecar, que es lo que se llama naturaleza pecaminosa, y que también la heredó Jesús al recibir genes de parte de María. ¿Y qué genes tenía María? Pues todos los ancestrales que ya conocemos, que hicieron parte de esa genealogía del Señor Jesús. Los adventistas del séptimo día nunca han creído en la doctrina de la culpa heredada. Hasta 1952, los adventistas, los miembros de iglesias, los dirigentes, leímos muchas citas de presidentes, de vicepresidentes, de editores de la Review and Herald, de la revista Ministry, de los
de las revistas que circulaban en los diversos lugares donde había obra adventista. Nunca se llegó a decir lo contrario. Y por eso dice, los adventistas del séptimo día nunca han creído en la doctrina de la culpa heredada. Por eso los adventistas del séptimo día nunca han creído que Cristo haya adquirido la culpa simplemente por haber nacido de la raza, en la raza humana, como creen los calvinistas. Es que los calvinistas ni se atreven a decir que así la persona tenga o haya recibido el Espíritu Santo, ni siquiera así puede dejar de pecar porque nació pecador, porque eso lo lleva en sus genes. Y así los adventistas del séptimo día no han necesitado, como lo han necesitado que hacer los adventistas, que es idear una doctrina a través de la cual Cristo pudiese tomar la naturaleza no caída de Adán para poder escapar a esa culpa heredada. Es para que el Señor Jesús pudiese escapar a esa culpa heredada. ¿Qué hicieron los calvinistas? ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Pues idearse en teorías llamadas dogmas, como el de la Inmaculada Concepción. Dice, cuando Él tomó sobre sí la naturaleza humana no pecaminosa, el énfasis es mío, es decir, el autor del libro le pone letra cursiva donde dice no pecaminosa para mostrar cierto énfasis. ¿Qué observamos nosotros ahí? Dice él. La firme y osada contradicción de las declaraciones de Elena de White de que él tomó sobre sí la naturaleza pecaminosa es moderada. Es una contradicción osada, ¿no? Atrevida. Echar a un lado toda la historia de esta cristología de 100 años de la Iglesia Adventista. Muchos años atrás apareció una declaración en el libro Lecturas Bíblicas para el Círculo del Hogar, en su edición de 1915. En esa edición, en este libro, decía que Cristo vino en carne pecaminosa. El autor dice, no sabemos cómo una declaración de este tipo pudo deslizarse dentro del libro, en la edición de 1915. No se dieron cuenta y quedó ahí, pero después que observamos, dice, nosotros observamos, es mucho más que una expresión, lo que acabamos de leer de las lecturas para el Círculo del Hogar. Es un Hermana, largo y muy razonado párrafo. hermana Argenis, Sí, hermana Ángela. perdón que le interrumpa en cuanto a esta Sí, cita que señora, quedó adelante. ahí consignada, sino que es que sabemos que Dios Ujú. actúa y Dios siempre ha preservado la verdad. Es como poner el ejemplo de las Sagradas Escrituras. Han sido alteradas algunas palabritas, pero por la gloria, para la gloria del Señor, nosotros hemos descubierto qué palabras han sido alteradas. ¿Por qué? Porque un texto me aclara ese error que consignaron ahí. Entonces, Dios siempre ha preservado esa verdad y ahí hizo que la mano que escribió eso, que colocó eso en el editorial, no pudiera evitar colocarlo ahí. Es como cuando Dios, cuando el profeta fue a maldecir al pueblo, y no podía maldecir al pueblo, cuando el profeta Balaán fue contratado por Balac para que maldiciera al pueblo de Dios, salían de su boca las palabras de bendición. Gracias, Sí, hermana. entonces, eh, dice él, sería realmente difícil imaginar bajo qué circunstancias podría haberse deslizado dentro del libro, ¿no? No se sabe por qué aparece eso ahí cuando estaban en la tónica de, de alterar, de malinterpretar, como dice nuestra hermana, obra del Señor. El párrafo que aparece donde está esta palabra está en total armonía con las declaraciones publicadas por la Iglesia, tal como se muestra en la sección 3. Pero cuando este mismo libro
volvió a ser revisado en 1900, esto fue en 1915, donde se desliza esa frase. Pero ya en 1946 esta expresión fue eliminada, ¿sí? Ya que se reconoció que estaba fuera de armonía con nuestra verdadera posición. Cuando dice que están fuera de armonía con nuestra verdadera posición, es la posición de unos pocos allá arriba, que siempre lo vimos cuando estudiamos en la historia de lo que sucedió con las reuniones evangélicas. No fue la posición de todo el mundo adventista, fue de unos cuantos allá que se reunieron. O como cuando hicieron el libro Las Doctrinas, las 28, 27 doctrinas, el mismo libro lo dice, que no es una posición oficial, eso no fue de todos, sino de unos cuantos. Y aquí se atreven a decir que nuestra verdadera posición. Esta fecha, 1946, sugeriría que algunos cambios ocultos fueron intentados en la cristología adventista del séptimo día anteriores a la declaración de 1952. Porque en 1952, acordémonos hermanos, empiezan a aparecer declaraciones en las revistas adventistas, pero desde antes de 1952 se venían haciendo intentos para cambiar los escritos, para alterarlos y así poder alterar toda la cristología de 100 años, como lo hemos visto nosotros. Hermana Lenis, Ujú, permítame hacer una mención también sobre eso. Los hermanos Standis tienen un libro que se llama Los engaños de la nueva teología y recordemos que ellos estaban jóvenes en esa época y les tocó ujú. también vivir todo eso y ver de cara, ver todo lo que se estaba presentando y ellos dicen que al menos un profesor estaba enseñando, un profesor de teología estaba enseñando en 1947 ya la naturaleza no caída de Cristo. Entonces ya desde ese entonces, 40 sí, de 40 en adelante se venía preparando ya el camino para esa gran apostasía en la década del 50. Desde esa época se venía preparando, se venía haciendo ya infiltración, ¿no? Bueno, dice, nosotros observamos, habría sido bonito poder saber por quién fue definida nuestra verdadera posición, ¿sí? Cuando ellos dicen nuestra posición o la posición de la iglesia, dice el pastor Rap Larson, habría sido bonito saber por quién fue definida nuestra verdadera posición y qué evidencia fue usada como base para esa definición. O sea, quiénes estuvieron involucrados en decir nuestra verdadera posición. Fue todo el mundo adventista, se reunieron en todos los países, hubo concilios, hubo todo esto para que estén diciendo nuestra verdadera posición. Aparentemente, Elena de White y sus escritores, amigos, habían estado fuera de armonía con nuestra verdadera posición a través de toda la historia de la iglesia. Entonces, si nuestra verdadera posición, como dicen ellos, es la que acabamos de leer, entonces los escritos, Elena de White, y los que la rodearon a ella en ese trabajo, que también fueron escritores, estuvieron siempre por fuera de la verdadera posición. Por eso él dice que sería muy bueno saber quiénes definieron la verdadera posición. Nosotros observamos, con esta declaración, nosotros queremos concordar con todo nuestro corazón. El estudiante, nosotros, y toda persona que vaya a estudiar esta doctrina y utilice, por ejemplo, este texto o muchos otros que hay, el estudiante querrá recordar esta declaración a medida que observa el incesante uso de interpretaciones de algunos trechos de una carta privada a un pastor en Tasmania, la carta Baker, como siendo la autoridad absoluta a la cual cualquiera y todas las declaraciones de Elena de White están subordinadas. Es decir, tomaron esta carta
como el punto central, como el punto de partida y determinada para poder fundamentar su error, la doctrina de la naturaleza no caída del Señor. Tanto en el editorial que estamos analizando y en la otra literatura que promueve el punto de vista de que Cristo vino a la tierra en la naturaleza no caída de Adán. Y nos dicen que para analizar esta carta, que ya la hicimos, esta carta está analizada en el apéndice B de este libro, al finalizar este volumen. Consideraremos ahora el material que fue presentado en 2 libros que fueron publicados en 1957. Entonces, aquí termina el análisis que se le hicieron a estas 2 publicaciones que aparecieron, una en 1952 y la otra en 1957. Y termina el autor, el pastor Ralph Larson, diciendo que lo que se observa es que tomaron una carta privada, porque eso fue una carta dirigida a una persona, como ya lo miramos, al pastor Baker, que estaba enseñando errores en cuanto a la naturaleza humana no caída de nuestro Señor Jesucristo. Ella le dirige una carta personal dándole consejos sobre su trabajo pastoral y luego le da la parte específica hablando de la naturaleza humana del Señor y toman frases que están ahí queriendo, diciendo que la hermana de White no pudo decir claramente lo que ella quería decir y por eso ellos eh, le ayudan en la interpretación, puesto que ella pues no es una mujer estudiada, no fue teóloga, pero ellos sí, tienen toda la sabiduría pues del mundo para poder hacer esa interpretación, según ellos. Y eso es lo que ha venido sucediendo junto con la otra conclusión en cuanto a que para poder hacer estos cambios tienen que haber introducido, como se ha hecho, eh, el pecado original a las doctrinas de la iglesia. Ahora aparece, como dice él acá, un material que fue presentado en 2 libros que fueron publicados en 1957. Y acá entonces empezaremos a mirar eh, ese material que está en el libro Preguntas sobre Doctrinas, publicado en 1957. Y aquí vamos a volver a recordar de dónde salió este libro y podremos también acordarnos cuál fue el motivo de la reunión que tuvieron, las reuniones que tuvieron, esas largas reuniones que tuvieron, esos encuentros que tuvieron eh, estos evangélicos calvinistas con estos pocos líderes adventistas, porque tampoco fue la posición de todo un pueblo, de todo una iglesia adventista. Dice, en 1957, como acompañamiento de los artículos anteriormente mencionados, es decir, los artículos que acabamos de estudiar que aparecieron en la revista Ministry y en la revista de la Review and Herald, mencionados en la revista Ministry y de una página completa de propaganda en la Review and Herald, fue presentado el libro Preguntas y Respuestas sobre Doctrinas Adventistas del Séptimo Día a la Iglesia y al mundo. Las 8 páginas de citas de Elena de White que habían aparecido en la revista Ministry en el año 1956, mes de septiembre, fueron copiadas en este libro, en un apéndice que tenía que ver con la naturaleza y obra de Cristo. O sea, esto está en el libro, en un apéndice. Los encabezados que habían introducido las citas individuales en Ministry fueron borrados y fueron hechos algunos cambios menores en los cabezales de las secciones que fueron mantenidas. Tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. Fue reducido a tomó la naturaleza humana sin pecado. Se le cambiaron el título, pero el contenido
muestra que realmente siguen creyendo y exponiendo tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. En el mismo año, 1957, el material tal como fue presentado en preguntas sobre doctrinas fue fotocopiado en el volumen 7A del Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día. En ese tomo está ese material. La autoría del libro, Preguntas sobre Doctrinas, nunca ha sido informada por los líderes de la Iglesia Adventista. En el libro, como en todo libro, como en el caso que estamos estudiando este libro, uno conoce, sabe quién es el autor, ¿sí? El pastor Ralph Larson, o el pastor Andrews, o el pastor Milton Andreasen. En este libro no se sabe porque nunca ha sido informado la autoría del libro. Aun cuando el doctor Fromm, que es el que estuvo involucrado en estas reuniones, declara que el manuscrito fue leído y aprobado por 225 líderes pensantes adventistas. 225 líderes pensantes adventistas. Sus nombres tampoco han sido revelados. Esto está escrito en Frum, Movimiento del Destino, página 481. Nosotros podemos ser perdonados por desear preguntar, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué no se dijo quién fue o si fueron 4 autores, quiénes fueron? ¿Quiénes fueron esos pensantes líderes adventistas? ¿Qué opinamos de esto, hermanos? Hermana Argenis, sí, ahí hay algo oculto porque no revelaron los nombres. Además, ellos, la posición de la iglesia pues era una sola, porque venía desde los pioneros. Por eso fue que no invitaron a Milton Andreasen, porque sabía que les iba a dañar el juego de ellos, les iba a dañar los planes de unirse con los evangélicos y cambiar la doctrina. ¿Por qué no consultaron al pueblo? ¿Por qué no lo hablaron en las iglesias? ¿Por qué el pastor Andreasen le tocó tocar la alarma, hacer sonar la alarma y mandar las cartas a las iglesias? Hermanos, por favor, despierten, nos están cambiando la doctrina, ¿sí? Y por eso, pues, lo tildaron de un viejito loco, que ya no era lúcido. Bueno, en fin, lo criticaron de muchas maneras y lo marginaron. Entonces vemos ahí el gran engaño. Y como podemos ver hoy en día y siempre ha pasado, de que como es lo que diga el pastor, pues si el pastor lo dice, así Así. es. Si el pastor dice que está de noche, pues hay que aceptar que el pastor dice que está de noche. Entonces, ese es el problema. Y además yo me pongo a pensar, hermana Ángela y hermanos, ¿por qué tanto secreto? Sabían que no estaban haciendo lo correcto. Sabían que estaban mm, poniendo a un lado toda la historia. Sabían que estaban cometiendo pecado ante Dios, porque estaban pisoteando la escritura, lo expuesto en la escritura y lo inspirado a la profeta del Señor y lo dirigido a sus pioneros. No tuvieron tal vez el valor o el coraje, fueron cobardes para eso, pero no fueron cobardes para hacer todos estos cambios a escondidas. Dice, nosotros podemos ser, sí, hermano Jairo. Sí, hermanas, vemos de que como ya estaban, pues yo lo que pensaba eso, ¿no? Que tanto los que estaban dentro de la iglesia ya habían hartos jesuitas infiltrados, ¿no? Ujú, Y entonces eso es como cuando hicieron aquí en Colombia la toma de la embajada Estados Unidos. de,
bueno, me acuerdo ahorita de esta isla. Entonces, primero se entraron un poco de los del M-19 y cuando ya estaban adentro ellos, llegaron los otros, ¿no? Entonces, así hicieron aquí en esta jugada ya cuando habían hartos jesuitas infiltrados dentro de la organización, entonces ellos aceptaban lo que los otros decían, ¿no? Porque pero eran de los mismos, ¿no? Entonces, por eso lo hicieron así calladitamente al estilo católico. Que eso es lo que sucede con los católicos, ¿no? Y como tanto nosotros como los católicos no leemos, no estudiamos, entonces nos tenían totalmente engañados, ¿no? Y nosotros que gracias al Señor pues ya nos dio esa luz, pues logramos salir de ahí y ya entendemos, pero le vamos a explicar a estos otros que quedan allá y entonces dicen que no, que nosotros estamos criticando, que nosotros estamos haciendo cosas que no debemos hacer, entonces están en la misma condición del católico. Bueno, entonces sigue aquí preguntando el autor, ¿por qué tanto secreto? Fueron los líderes pensantes, y debiéramos resaltar esa palabra, los líderes pensantes, adventistas escogidos al azar. ¿Realmente fueron escogidos al azar? Llamaron a determinado pastor de alguna conferencia y venga, haga parte de esta reunión. ¿Fueron escogidos al azar? ¿Qué creemos? Hermana No, Argenis, usted bueno. me acaba de dar la idea de mi próximo tema, que lo voy a hacer utilizando esa frase. Los líderes pensantes de la conferencia general, pero pensando con una mente jesuita, una mente romanizada, una mente católica y evangélica. Estos eruditos que el Señor les dice ahí en Mateo 23, que se sientan en la cátedra de Moisés, dominan supuestamente eh, la apologética, dominan la hermenéutica, dominan el hebreo, el arameo, y sin embargo piensan como Roma, líderes pensantes de Roma. Y ellos se han atrevido a decir que la hermana White, como no tuvo estudios, entonces estaba desactualizada, que ellos ahora le están ayudando a pensar a la hermana White, a la profeta de Dios. Qué lástima que pase esto, pero igual los vamos a desenmascarar también. Adelante, hermanita, gracias. Sí. Y luego nos hacen completa la pregunta, la segunda parte de la pregunta. ¿Fueron los líderes pensantes escogidos al azar como lo requiere una metodología cuidadosa? Cuando uno está estudiando y tiene que desarrollar algún proyecto, primero se establece cuál metodología va a utilizar, qué pasos va a utilizar. Y generalmente hay metodologías donde se emplea el azar. Escoge uno una muestra al azar, ¿sí? Para que no haya pues como que parcialidad en lo que se va a hacer. Pero allí la metodología no fue al azar, estuvo totalmente parcializada. ¿Quiénes intervinieron ahí? Los que querían hacer ese cambio, los que, como dice nuestro hermano, tenían ya esa mente romanizada por los estudios que habían hecho en las universidades católicas y por la intención y el propósito que tenían de causarle el daño a la iglesia. ¿O fueron escogidos a causa de sus opiniones previamente conocidas? Muy seguramente sí. Fueron escogidos porque ya se conocían cuáles eran sus opiniones, cuáles eran sus propósitos, cuál era el motivo que los tenía ahí en ese lugar. Todos ellos vivían lo suficientemente cerca de la librería del White State en Washington, D.C.,
de tal manera que pudiesen examinar la fuente pertinente de materiales, o fueron ellos escogidos alrededor del mundo, como parece ser el caso. No, Si querían conocer, ya voy, hermana, si querían conocer lo que la iglesia tenía durante estos años, tenían la biblioteca, la librería del Espíritu de Profecía. Y como verdadero adventista, después de ir primeramente a la Escritura y luego al Espíritu de Profecía, se hubieran dado cuenta cuál era la posición, la verdadera posición de la iglesia adventista. O parece que ser el caso que fueron escogidos de otras partes del mundo, dice. ¿Quién iba a hablar? ¿La hermana Ángela? sí, hermano, sí, hermana Argenis, eso no fue alrededor del mundo, porque si lo hubiera sido así, pues no hubiera sido hecho este cambio, o los otros fieles alrededor del mundo no hubieran estado de acuerdo. Entonces hubieran sido una piedra de tropiezo para ellos, para llevar a cabo sus fines, porque lo que ellos querían era la unidad con los evangélicos, que no los llamaran secta, que no los estigmatizaran más. A ellos les importó más eso, pero cuando nosotros somos fieles, a nosotros no nos importa que nos estigmaticen, ¿sí? O que nos digan fanáticos por predicar la verdad. A nosotros no nos debe importar eso, nuestra reputación es lo de menos. Bueno, entonces dice, si ellos estaban en sus lejanos puestos de trabajo, estaban muy lejos los unos de los otros, podemos asumir con seguridad que tenían Biblias con ellos y que podían comparar fácilmente las declaraciones teológicas del libro, Preguntas sobre Doctrinas, como también las citas de apoyo de la Escritura, con su propio entendimiento de dichas Escrituras. Entonces, hay absolutamente claridad de cuál era el propósito que tenían. Y era como ya no estaba la profeta, ya tenían el camino libre, ya habían hecho todo un trabajo, como decimos nosotros, solapado desde años atrás, y venían ya influyendo en los estudiantes en las universidades. Se venía haciendo todo un trabajo a nivel de estos jóvenes que iban a ser los futuros pastores. Recordemos todo el trabajo que hizo este señor Desmond Ford, que aún en nuestros días se está viendo el trabajo que él hizo en las mentes de todas estas personas que dejaron libros y que ahora tienen sus seguidores. Pero la declaración de preguntas sobre doctrina, que se refiere a la naturaleza humana de Jesús, no contenía ninguna referencia a las Escrituras. En ese libro dice que en cuanto a la naturaleza humana de Jesús, no contenía ninguna referencia a las Escrituras. Fue construida completamente por trechos, pedazos, segmentos de artículos de revistas escritos por Elena de White antes del año 1905 y de una carta privada escrita por Elena de White al pastor Baker. ¿Por qué no tomaron escritos de las escrituras? Porque Porque las escrituras son, porque son muy muy claras, claras las escrituras, así es. no hay, está, es decir, los versículos del libro de Hebreos que hay en el libro de Romanos son absolutamente claros, y si los usaban, pues no podían sostener su teoría. Hermana, ellas solo tomaron escritos de la profeta del Señor aparentemente confusos, ¿sí? Ujú. Entonces se aprovecharon de eso con esos escritos que para ellos eran, bueno, que ella quería decir que había tomado la naturaleza no caída, y la carta Baker, solamente esos escritos, pero no tuvieron en cuenta las otras casi 400 citas que hay de ella afirmando la naturaleza caída de Cristo.
Sí, cuando habla de que tomaron trechos, o sea, secciones, pedazos, segmentos, cuando uno lee una frase alejada de su contexto, pues de todo lo que hay antes y después, que lo llamamos nosotros, lo llamamos nosotros contexto, pues se da, da lugar para que le den diversas interpretaciones. Y fuera de eso, tomaron la carta, que ya sabemos nosotros, gracias a Dios la conocemos ya, tomaron esa carta para hacer todo este cambio y sostener, justificar lo que ellos estaban escribiendo en esas revistas o en esos, o en este libro, en este caso este libro. Hermana Argenis. Sí, hermana Adriana, buenos días, adelante. Buenos días, hermana. Y bueno, y debemos de tener en cuenta también que no solamente ellos, bueno, era un plan de Satanás sigiloso, porque si nosotros nos damos cuenta, ahí estaban pasando dos cosas. No solamente estaban desvirtuando la naturaleza de Cristo, sino también, por otro lado, están contradiciendo, o bueno, como desmeritando el espíritu de profecía, ¿sí? Porque al juntar esos textos sin contexto y digamos la gente que no estudia y todo le parece a uno como correcto, sí, es la verdad, ¿sí? Y no conoce el error, no lo puede distinguir porque no conoce la verdad, pues a uno le parece natural eso, ¿sí? Como que, bueno, el equivocado aquí es el espíritu de profecía, porque uno nunca quizás va a decir que, o se va a tomar el trabajo de investigar, ¿sí? Uno todo es superficial, digámoslo así, ¿sí? Cuando uno no estudiaba, cuando uno no investigaba, no le importaba su historia, digámoslo así. Así como nos cuentan la historia de lo real, también nos están contando la historia de lo que adulteraron, ¿sí? Eso lo debemos de tener también en cuenta, de que estaban desprestigiando el espíritu de profecía. Sí, o sea, hermana, que desde mucho tiempo atrás, de este tiempo ya eh, estaban desechando ellos y luego llevaron al pueblo también a desecharlo. Hay gente que ya le dice a uno abiertamente, no, sí, sí, la hermanita Huay, y eso cuando se refieren a ella en esos términos amables, porque cuando se refieren a ella en otros términos, como decir la viejita esa, la anciana esa, bueno, tienen otras expresiones y hasta de tipo burlón, y le dicen a uno, no, sí, son consejitos muy buenos, que usted coma así es muy bueno, que usted se vista así muy bueno, pero para doctrina no. ¿Sí? Repiten lo que los señores bullones dicen que para doctrina absolutamente no. ¿Sí? Entonces, fíjese que de esa época ya se venía ese trabajo de abandonar los testimonios, hasta el punto que estamos viendo hoy lo que pasa, ¿cierto? Ya lo he dicho, ¿qué pasaría si se abandonaban los testimonios? Y la escritura también lo dice. ¿Qué pasa cuando el pueblo también abandona la profecía? ¿Qué pasa? Entonces, esto venía ya su trabajo, digamos, no tan expuesto al ojo público, pero se venía haciendo. Luego dice, los líderes adventistas distribuidos no habían tenido acceso a estos artículos y probablemente no habían sido alertados acerca de la existencia de esta carta particular. Su aprobación entonces no pudo haberse basado en un examen de evidencia. ¿Cuál sería entonces su valor? Cuando no se utilizan una revisión de evidencias con todo ese material que hay, por ejemplo, en este momento y que ya había también en la librería del Y State, ¿tendrá esto valor? ¿Cuál será entonces el valor de ese libro? Doctrinas, preguntas sobre doctrinas. Para nosotros ese libro ahorita es evidencia de todos los cambios y de todas las osadas y atrevidas aseveraciones que hay ahí en ese libro. Pero ¿tendrá esto valor para ser considerado como verdad y poder decir que eso es en esto o en nuestra posición? No, es la posición de algunos líderes que dejaron a un lado escritura y espíritu de profecía. Y nuevamente se pregunta el autor,
¿por qué tanto secreto? Si el material cristológico en preguntas sobre doctrinas era tal como se esperaba que fuese, un informe histórico de los puntos de vista de todos los adventistas del séptimo día, excepto una minoría poco informada acerca de la humanidad de Jesús, ¿por qué se creyó que sería necesaria una precaución de ese tipo? ¿Eran los miembros de la minoría equivocada por acaso personas de gran influencia en la comunidad adventista? Si así fuese, ¿por qué fueron ignoradas sus opiniones en la valoración histórica? O si eran personas de poca influencia en la comunidad adventista, ¿por qué tendría que ser temida su reacción? Ellos temieron la reacción del pueblo y por eso lo tuvieron así como con tanto secreto. Eh, cuando yo imagino cuando el mundo adventista de esa época se dio cuenta, fue tarde, no echaron a un lado a aquel siervo del Señor que se atrevió a levantarse y oponerse, y mire cómo se le fueron encima como lobos rapaces que hicieron con el pastor eh, Milton Andreasen. ¿Qué hicieron con él? Lo despojaron de sus credenciales, quedó reducido hasta en la pobreza, que ni para comer. Hay una parte, en alguna parte escuché que llegó el momento en que él tuvo que ir a esos sitios en donde hay, digamos, ofrecen comida para las personas que no tienen, que están deambulando de un lugar a otro. Y allá esas personas les preguntaban quiénes eran, de dónde venían. Y cuando al pastor le preguntaron quién era él, un pastor adventista de tantos años trabajando, de ese lugar llamaron a los adventistas para decir que cómo era posible que al pastor lo tuvieran en esa condición, ¿sí? ¿Por qué Hermana actuaron de Glenda. esa manera? ¿Por qué actuaron de esa manera? Porque sabían lo que estaban haciendo. Sí, hermana Ángela. A mí alguien de la organización adventista me dijo que ellos no podían retirarle la pensión, que eso no venía de parte de ellos. Eso era mentiras, que ellos le habían retirado la pensión, que porque ellos no podían hacer eso. Y cuando una persona recibe ya una pensión, pues que nadie tiene la autoridad para quitarla, que ellos no podían hacer eso, que eso era una gran mentira. Me dijo alguien de la organización, ¿sí? Y bueno, volviendo al tema de este secreto y por qué no lo comunicaron, el mismo, bueno, hay un historiador que se me fue el nombre, no sé si es, bueno, se me fue una luminaria adventista que el hermano Carlos no me ha mencionado, él mismo reconoce de que ese libro es el libro más divisivo. Ya muchos despertaron después, así fuera, hubiera sido varias décadas después, pero despertaron y fue el más divisivo de toda la iglesia adventista. Y ellos Mi mismos lo hermana, reconocen. Sí, hermano. George Knight creo que eh, fue. Sí, yo leí el así es. libro de las cartas, pero no recuerdo si él ya estaba pensionado o estaba todavía dependiendo del sueldo antes de ser pensionado, ¿no? Entonces, habría que investigar eso, si él ya cuando lo atacaron así de una forma, estaba pensionado o todavía estaba sin pensionarse, estaba recibiendo el sueldo, ¿no? Entonces, sí, En ambos porque casos ellos pueden hacer, en ambos casos, hermanos, ellos pueden hacer, no girarle, si es un salario, pues no le llega el salario, porque ya se supone que no está pues trabajando. digamos, en el sistema que tenemos en Colombia, yo por ejemplo estoy pensionado y entonces ya cuando uno está pensionado ya uno depende del Colpensiones, ¿no? No depende de la empresa donde haya trabajado. Entonces habría que investigar eso, pero todo lo que le dijeron a la alemana, le dijeron a la alemana Ángela,
habría que investigarlo si él estaba pensionado o no estaba pensionado, ¿no? Entonces, ellos Hermano buscan la forma de Jairo, salirse por cualquier lado. hermano Jairo. Bueno, el contexto de todo esto lo cuenta el pastor mismo y lo cuenta también el hermano Vance Ferrer en sus libros El terremoto evangélico que derrumbó los pilares de nuestra fe. El hermano Andreasen era un ministro activo con credenciales de la Conferencia General y no fue invitado a esta serie de reuniones, no fue invitado. Y él, cuando se dio cuenta de esta situación, les escribió cartas. Bueno, previamente pidió audiencias, no fue escuchado. Y cuando no fue escuchado, les escribió cartas, por eso se llaman cartas a las iglesias, explicándoles toda su razón de ser. Y obviamente ya después le quitaron la licencia, le retiraron el sueldo. Eso de que ese adventista de la corporación haya dicho que eso es una mentira, pues él no conoce la historia. Si él leyera a sus mismos pastores corporativos que cuentan la historia, inclusive el mismo George Knight, la luminaria adventista, la cuenta, diciendo que ese libro fue el libro más divisivo de la historia y que eso causó una separación y una herida que nunca se sanaría, pues allí está la evidencia, ¿no? Y ellos mismos cuentan cómo después de muerto, 2 años después, aún muerto, al pastor Milton Andreasen le devuelven las credenciales. Obviamente le devuelven el sueldo a la esposa, ¿no? Pero él ya estaba muerto. Y tuercen el buen sentir del hermano Andreasen cuando él en su lecho de enfermedad, cuando ya estaba a punto de morir, él decidió morir en paz, tranquilo, los mandó a llamar a estos señores, a este presidente, a estos secuaces de Satanás que estaban ahí dirigiendo la conferencia general. Y les dijo, señores, yo me quiero morir tranquilo. Si en algo les ofendí, me perdonan. Quiero que sepan que yo también les perdono, pero yo quiero estar en paz. Y eso, ese buen gesto lo tomaron como una retractación del pastor Milton a todo lo que escribió y a todo lo que dijo. Entonces ahí vemos el espíritu que dirigió a estos señores y cómo el mismo diablo ha estado allí posesionado de la cúpula de la conferencia general desde esos años, hermanos. Adelante, hermanita. Bueno, entonces dice que de cualquier modo, el estricto secreto en relación a los nombres de aquellos que escribieron y de aquellos que aprobaron el libro ha sido y seguirá siendo usado. Seguirá siendo el secreto, ¿no? Pero pues ya uno sabe quiénes intervinieron en esas conversaciones, pues muy seguramente ellos fueron los que aprobaron, son los que aprobaron esto e intervinieron en la redacción. ¿Por qué? Aun cuando el libro Preguntas sobre Doctrinas ha tenido una gran circulación y es considerado por muchos como siendo incuestionablemente autoritario en sus pronunciamientos, ¿sí? Ese libro es para los corporativos un libro de autoridad doctrinal. La importancia de sus declaraciones cristológicas no deben ser subestimadas. Y vamos a mirar por qué. Decir, considerarlo así es un libro que no tiene. No, ese libro ha hecho, digamos, sus efectos. Su influencia ha sido incalculable. Primero, fuera de la iglesia adventista del séptimo día, y también dentro de la iglesia. Fue en base a esta declaración y a las garantías que la acompañan que Walter Martin, ya sabemos quién fue Walter Martin, uno de los dos calvinistas, el otro fue Barnhouse, y sus colegas concluyeron que el pueblo adventista del séptimo día, fuera de una minoría pobremente informada, nunca creyeron o enseñaron que Cristo vino a esta tierra en la naturaleza caída del hombre y publicaron esas conclusiones para el mundo.
Entonces este libro por eso no se puede subestimar, porque fuera de la iglesia, ¿qué le mostró al mundo? Que la iglesia adventista siempre habría creído en que la naturaleza del Señor Jesús nunca fue, cuando vino a esta tierra, una naturaleza caída, humana como la del hombre de este planeta, pero que solamente estaban exceptos de esto esa pobre minoría, esa minoría pobremente informada, ¿sí? Como quien dice una minoría pues de analfabetos, o como lo llamaban en esa época de lunáticos, ¿sí? Esa fue una expresión usada para los que no estaban de acuerdo Hermana. con Y en esa minoría incluyen a Andreasen y vemos la trayectoria de Andreasen. No era cualquier persona de la congregación, no. Sabemos la trayectoria que tenía el hermano Andreasen y meten a esa minoría, lo incluyen a él en esa minoría, pero colocan la minoría, pero más bien la minoría eran ellos, los que vinieron a cambiar la doctrina, porque la mayoría creían en la naturaleza caída de Cristo. Así, hermano. Bueno, y ahora ¿cuál es el efecto? Vimos ya el efecto fuera de la iglesia, ahora fue dentro de la iglesia, dice, es en base a esta declaración que virtualmente cada departamento bíblico en los colegios adventistas del séptimo día, colegios y universidades adventistas del séptimo día, se enseña ahora que Cristo vino a la tierra en la naturaleza no caída de Adán y que esta era la posición mantenida por por Elena de White. Y esto es cierto, hermano. Yo puedo dar testimonio acá que esto es cierto. Hace 2 o 3 años, cuando mi hija estuvo delicada de salud allá en Medellín, hermana Ángela, yo me hospedé en la casa de una persona adventista donde ella vivía y ella alimentaba en esa época y tenía alojados a jóvenes que estaban estudiando para el pastorado. Y tuve en algún momento cruce de palabras cuando compartía con ellos en la mesa del comedor, la cena, generalmente a la cena porque yo en el día estaba en el hospital, en la clínica. Y tuvimos conversaciones y yo les pregunté cuál era la posición de ellos, que no, caída, no caída, es decir, antes de que Adán pecara. Y de labios de ellos escuché las expresiones burlescas, burlonas de Elena de White. Entonces, esto es cierto. Eso no es un invento como le pueden decir a uno el feligrés común y corriente que no conoce, que no ha leído y no ha estudiado estas cosas. Sí, hermana, ellos se burlan, ¿por qué? Porque ellos están siendo enseñados en el error, entonces ellos creen que es la verdad y por eso se burlan de la profeta del Señor y la vituperan y hacen esos comentarios burlescos de ella. Y pues eran bastante jóvenes los jovencitos, los pastores que estaban ahí, muchachos que estaban ahí para ser pastores. Y bueno, yo les escuchaba, cuando ya no hablaba más, yo los escuchaba y estaban mirando, estaban cerca a terminar su estudio. Y les escuchaba decir los planes que tenían, sí, cuando llegaran a sus pueblos, a lugares de trabajo, que pues deseaban que les tocara en el mismo lugar donde vivían. Y tenían muchos planes, y entre esos planes estaban hacer rifas, comprar una buceta, para hacer los camporís, para hacer la cosa, y mejor dicho, hacer como la festividad, esa era la mayoría de los planes, ¿sí? Sacar a los muchachos a las diversiones, hacer todo lo que hacen en esos camporís y todo esto. Entonces, ¿qué hay realmente de planes para que los jóvenes se puedan fortalecer en la fe? Muy pocos o no los hay. Esta declaración es ampliamente considerada en los círculos adventistas del séptimo día hoy como siendo la verdad absoluta y final en relación al punto de vista de la Iglesia acerca de la naturaleza humana de Cristo
un pronunciamiento autoritario del cual no es posible que exista un apelo razonable o disidente, que ha dejado como producto este libro y todos estos acontecimientos pasados para la Iglesia Adventista del día de hoy. Para ellos es una verdad absoluta en cuanto a la naturaleza humana del Señor Jesús. Y su pronunciamiento habla de que no existe un apelo, nada, no, absolutamente nada. Elena de White no tiene nada que ver ahí. Los escritos de los pioneros tampoco, no son inspirados, lo dicen así con una voz bien grave, no son inspirados. Elena de White no, con los escritos ya no podemos hacer doctrina. Las doctrinas están ya establecidas en la palabra. Y eso es lo que vemos hoy en día, ¿sí? Tristemente. Se acepta ampliamente que cualquiera que pretenda cuestionarlo está así demostrando ya sea su falta de educación o su falta de inteligencia o ambas cosas. Y pues eso fue lo que le achacaron a la profeta del Señor, su falta de educación, su falta de inteligencia, no pudo escribir, no pudo expresar. Y esta pobre minoría, que para ellos somos disidentes, pues no somos teólogos, no tenemos esos títulos, esos doctorados, por lo tanto nos falta educación e inteligencia. En 1971, Leroy Edwin Fromm, es el nombre completo del líder, Leroy, voy a rechazar esto, Leroy Edwin Fromm publicó ese libro llamado Movimiento de Destino, en el cual él informa con satisfacción la aceptación de muchos miles de estudiosos de muchas fes, países, del libro Preguntas sobre Doctrinas. Entonces él informa muy gozoso, muy alegre, de que el libro Preguntas sobre Doctrinas ha sido aceptado por muchos miles de estudiosos de muchas fes y de muchos países. E indica que su declaración cristológica es la porción del libro que lleva el mayor peso entre estos estudiosos. Entonces, mire por eso decimos, arriba nos dicen que no debemos subestimar este libro. Nosotros no lo conocíamos antes, yo por lo menos no lo conocía, lo llegué a conocer cuando llegué a ser parte, por la misericordia y la gracia del Señor, aquí en este lugar. Yo no conocía el libro. Y no lo conocen los adventistas. Cuando aquí vienen personas de la corporación, yo lo mantengo acá sobre la biblioteca y lo paro acá para que se vea el título. Yo veo que se acercan y lo miran y yo aprovecho para decirles que si los conocen, que si lo conocen y pues si me dan la oportunidad de una vez les explico qué contiene el libro y una buena parte de la historia. ¿Sí? Ese es un libro que, como dice aquí el señor Fromm, es un libro de peso entre los estudiosos. Fromm entonces continúa presentando una sinopsis de aquella parte de la declaración que aparece en la sección con el encabezamiento. Hay un encabezamiento en esa sección allá al final del libro donde dice, tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. Esta sección, esta consiste en pequeños trechos correspondiendo aproximadamente a las porciones enfatizadas de las mismas citas publicadas en Ministry,
Preguntas sobre doctrina y el volumen 7º del Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día. Siguen apareciendo esas porciones, esos trechos, no son todo en un párrafo, sino secciones que toman de diferentes partes y por eso las llaman trechos. En el próximo capítulo, o sea que aquí estamos dando por terminado la sección 12 de este libro. En el próximo capítulo será presentado la palabra por palabra para el beneficio de los estudiantes que puedan no haber tenido acceso a dichas publicaciones. Entonces, hermanos, ya conocíamos por estudios anteriores del libro que nos ha mencionado el hermano Terremoto Evangélico, que se leyó, que se estudió, por el libro de Cartas a las Iglesias del pastor Anderson. Toda la historia de lo ocurrido con respecto a este libro de preguntas sobre doctrinas. Y acá, pues, nos han ampliado la importancia de este libro, los efectos que ha tenido a nivel interno y externo a la iglesia o al mundo adventista. Hermana Argenis, cabe mencionar esta parte ahí donde dice Brun que estaba feliz porque este libro había sido aceptado por muchas fes, o sea, por todos los evangélicos. ¿Y por qué? Bueno, el verdadero motivo es que se cambió la naturaleza de Cristo, como ellos, los evangélicos, la creen, se cambió la expiación, se renunció al don profético, así como lo hacen todo el mundo hoy en día, renuncian desprecian al profeta, rechazan al profeta. Entonces obviamente pues él manifiesta esta felicidad. Obviamente por eso lo aceptaron la mayoría de los evangélicos, todo el mundo lo aceptó, porque ya los adventistas eran ya buenos evangélicos, eh, tenían la misma fe de ellos. Bueno, entonces, hermanos, hemos terminado la sección 12, que estaba destinada a que viéramos, a que conociéramos cómo se da inicio a esa época de confusión, como la llama el pastor Ralph Larson. Entonces recordemos que esa fecha, esa etapa de confusión se da a partir de 1952, aunque hoy vimos que antes de 1952 ya se estaban haciendo los intentos para hacer, yo creo que desde el momento en que la profeta del Señor 1915 se va al descanso, pues ellos inician todo ese trabajo e inclusive antes de que ella vaya al descanso, pues, ¿qué hicieron cuando la envían o la destierran a Australia? Ellos necesitaban no tenerla ahí al pie para que no les estuviera llamando la atención de lo que estaba sucediendo. Una vez que ella va al descanso, pues se inicia todo este movimiento de querer cambiar, de querer, según ellos, modernizar, porque esa es la justificación que algunos le dan a uno. No, es que las cosas hay que modernizarlas, como cambia el mundo, también debe cambiar muchas cosas en la iglesia. Y entonces se dan esos cambios, y a partir de 1952, cuando se llevaban 100 años de cristología, en donde toda la iglesia hablaba con una sola voz. Todos creían lo mismo, y aquí están afirmando que la iglesia nunca creyó en la naturaleza humana pecaminosa del Señor Jesús. Lo están afirmando acá, en ese libro y en la historia del que escribe el señor Frun, ¿sí? Cuando realmente todos creían, enseñaban, publicaban, se hacían los estudios, en lo que se escribía en las revistas, en todos había unidad, una sola voz. Y a partir de 1952 aparece esa primera publicación en la Review and Herald, y luego una segunda publicación en 1957 en la revista Ministry,
que los apartes de esa revista Ministry están contenidos en un volumen, en un apéndice del libro Preguntas sobre Doctrina. Y cuando aparecen esas publicaciones, pues dice el autor del libro que ocasionó ese desconcierto, fue para ellos algo asombroso que después de 100 años escribiendo con unidad acerca de esta doctrina, aparezca una publicación en donde se está diciendo todo lo contrario, ¿sí? Echando, como dicen ellos, a un lado la historia, que es lo que ha hecho también de ahí en adelante, echando al basurero histórico el libro El conflicto de los siglos, todo el espíritu de profecía y toda la historia denominacional. Y entrando ya pues en esa discordia entre lo que fue los fundamentos originales, puros del movimiento adventista, con lo que ahora hace parte de las creencias de los adventistas. Y todo a raíz de lo que unos cuantos líderes pensantes, reunidos con calvinistas evangélicos, toman estas decisiones y dicen que es nuestra posición, cuando no es la posición, cuando no fue la posición nunca de la iglesia adventista en conjunto, sino la de esos líderes. Entonces, hermanos, me gustaría saber qué aportes hay, que hasta este momento, cómo podemos evaluar lo que ha sido el estudio de este libro que tenemos en nuestras manos. Yo imagino que el libro debe estar subrayado, resaltado con todo lo que hemos venido estudiando. Y no sé, hermanos, qué quisieran ustedes expresar y aportar en estos minutos que nos quedan. Hermana, quizás algunos hermanos que estén acá, bueno, o no sé si todos conocerán la historia, qué fue lo que pasó, pero aquí pues nos va a ilustrar mucho más y vamos a conocer un poco más la historia, algunos nuevos detalles sobre lo que pasó para que le podamos contar esta historia si tenemos la oportunidad a los corporativos, que realmente ellos están ciegos en este aspecto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y desde a dónde viene este descalabro doctrinal, este terremoto que derrumbó los pilares de nuestra fe? Hay muchos adventistas que no conocen esta historia y que debemos de conocer la historia, y nosotros que ya pues conocemos mucho de esta historia y que vamos a analizar algunos aspectos más, pues puedan muchos conocer la verdad. Quizás las personas que no han despertado, que no han tomado la decisión de la organización, tenemos la fe en Dios de que lo hagan al escuchar todos estos temas que ya hace muchos meses venimos haciéndolos. Entonces, no sé, mis hermanos, si tienen algún otro aporte adicional para ya concluir. Bueno, hermanos, entonces vamos a terminar haciendo la oración para disponernos al segundo estudio, dándole gracias a Dios por habernos permitido estar acá reunidos, por estar cada sábado con el estudio de este libro. El Señor está fortaleciendo nuestra fe, nos está dando conocimiento profundo más acerca de esta verdad. Y por eso es motivo de gozo cada sábado reunirnos en nuestra escuela sabática. Entonces vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Bondadoso Señor y Padre nuestro,
la gloria, la honra sea nuestro Dios, que nos concede cada sábado reunirnos para estudiar, para profundizar en esta gran verdad, verdad fundamental para nuestra salvación. Gracias, Señor, porque nos está permitiendo conocer al verdadero Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, que al hacerse uno con la raza humana en su estado caído, se hizo uno para poder entendernos, para pasar por esta experiencia de vivir en esta naturaleza, con esta tendencia con la que debemos luchar cada día y con la cual, Señor, para la cual queremos nosotros pedirle cada día que nos conceda la victoria, Señor, que nos ayude a someternos a su santísima voluntad. Señor, muchas gracias por nuestros hermanos, por sus familias, por las personas que están reunidas cada sábado, acompañándonos en el estudio de su palabra. Gracias, bondadoso Señor, porque sentimos alegría, gozo de poder estar cada sábado en las horas sagradas, reuniéndonos para ahondar, para buscar como un tesoro su verdad. Gracias, eterno Señor, por nuestros hermanos, sus familias, por los que hacen parte de este ministerio, Señor. Y ahora que vamos a prepararnos para el segundo estudio, dejamos en sus santas manos a nuestro hermano Carlos. Sea el Espíritu Santo guiándole, concediéndole las palabras que ha de colocar en su boca, Señor, y a nosotros concediéndonos discernimiento para comprender y luego compartir. Todo esto lo agradecemos, Señor, no sin antes reconocer nuestra absoluta necesidad de su misericordia, de su poder, para estar siendo preparados para este glorioso encuentro. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermana Argenis, agradecemos a Dios por esta clase instructiva. Amén. Agradecemos a los hermanos que han estado muy atentos a la clase, a participar, a aportar también los que aportaron, los que escucharon atentamente. Le damos gloria a Dios porque cada vez nos fortalecemos más conociendo la historia y especialmente mirando cómo se ha cambiado la doctrina en el adventismo de un verdadero Cristo a un falso Cristo que no salva, un Cristo que va, cuando venga, les va a decir a aquellos que enseñaron sobre la naturaleza inmaculada de Cristo, les va a decir, no los conozco, nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad, pues estaban siguiendo a un falso Cristo con naturaleza inmaculada. Hermanos, Dios los bendiga, hermana Argenis, Dios la bendiga, muchas gracias. Volvemos a la escuela sabática en 8 días con la ayuda de Dios. Por ahora, entonces vamos a dedicar unos minutos para adorar y alabar al Creador, para su honra y su gloria. Gracias a los hermanos que participaron y también un feliz sábado para todos. Amén. Sí.
Cristo